Hola, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy te voy a hablar de un tema que para mí tuvo una carga emocional durante mucho tiempo, bastante intensa, pero ya te voy a contar más adelante sobre esto y que la Organización Mundial de la Salud está ha catalogado o ha dicho que está alcanzando cifras epidémicas ya que al año cobra la vida de 2.8 millones de personas y se trata del sobrepeso y la obesidad. Desde 1975 el número de casos se ha triplicado con cifras de en adultos un 1.800 millones de personas con este síntoma y 340 millones de niños. Estas cifras eran para 2016, o sea que a la fecha seguramente se han aumentado y aquí particularmente en Colombia un 56.7% de la población tiene prevalencia de este síntoma. El 4 de marzo se declaró por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial del Sobrepeso y la Obesidad con la finalidad de promover y fomentar acciones que prevengan este síntoma y pues de crear conciencia ante la comunidad, ante la población en general, de la importancia de esta enfermedad, como ellos la catalogan, y además pues de compartir experiencias. Así que me pareció que estaba alineado con esto que yo quería hablarles hoy y que además tiene relación con mi video pasado acerca de qué nos comunica el cuerpo. El sobrepeso no deja de ser otro síntoma y como pues te decía, un síntoma nos está hablando de algo que no se ha gestionado a nivel interno. Entonces el sobrepeso, ¿qué hace? Acumula tejido adiposo en nuestro organismo, en el cuerpo, y la grasa tiene un sentido de protección. Nuestro cuerpo siempre va a reaccionar ante situaciones estresantes y el inconsciente manifiesta allí la solución biológica que encuentra ante las situaciones estresantes que podamos estar viviendo. Yo te decía que desde la bioemoción lo que pretendemos es aportar una información desde el punto de vista del factor emocional que pueda contribuir a la comprensión del síntoma y de esa manera favorecer los tratamientos. En el caso del sobrepeso y la obesidad, pues también se aplica lo de que es multifactorial, está asociado con la ingesta de alimentos, con una vida sedentaria, con factores biológicos, con factores medioambientales, una serie de cosas, pero pues yo me voy a enfocar en el factor emocional que hay detrás de los síntomas, ¿sí? Cada persona que presente sobrepeso y obesidad va a tener su propia historia y unas creencias asociadas, hay una historia familiar, la epigenética ya se ha ocupado de investigar acerca de cómo lo que haya vivido la madre durante la gestación en los primeros años de vida del bebé van a influir en su vida adulta hasta en un 50%. Y en el caso del sobrepeso, pues se aplica, valga decir en este momento también, pues que el sobrepeso es un factor de riesgo para diversas enfermedades. De hecho, acá pues también quiero contarte que hubo una investigación que hicieron con unas mujeres embarazadas durante la Segunda Guerra Mundial que habían pasado periodos de hambruna durante los 3 primeros meses de embarazo. Estos bebés, al llegar a la vida adulta, presentaban mayores casos de obesidad y sobrepeso que quienes no habían pasado por esta situación. Entonces, yo te voy a contar acerca de posibles causas emocionales que pueden estar influyendo en el tema del sobrepeso y la obesidad, porque seguramente o te ha pasado o has escuchado de personas que hacen todo lo necesario, mucho ejercicio, se cuidan la alimentación, pero aún así no logran bajar de peso. Entonces, comprender qué está pasando a nivel emocional y dar una solución, gestionar, puede favorecer esa disminución de peso. Uno de esos factores, y es el que he encontrado en todos los acompañamientos que he realizado por este motivo, es la sobrealimentación emocional, que es similar a la represión de las emociones. Casi siempre lo que se reprime es la tristeza o la ira,
La persona no se permite reflejar, sacar lo que realmente está sintiendo. Hay muchas personas que no se permiten llorar y bueno, eso ya cuando te cuente mi caso particular me pasaba a mí. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas emociones que yo me como, y acá hay un simbolismo claro, me estoy comiendo unas emociones, pues ahí se van a acumular y se van a manifestar como un sobrepeso. Otro sentido simbólico que puede tener es el de protección, bien sea ante situaciones de abandono, de rechazo o de violencia. ¿Qué hace cuando una persona o está sola o está abandonada? Va a tener que ser más fuerte para sobrevivir. Y el sentido simbólico de la grasa es protección. Otro simbolismo puede estar asociado con quererse hacer visible. Si la persona percibe que no está recibiendo atención, que no tiene afecto, que no tiene cariño, entonces una manera de hacerse notar que está allí es a través de la acumulación de grasa. ¿Por qué? Porque si soy más grande voy a tener mayor probabilidad de que me vean. Otro sentido que podría estar asociado es un sentido de inmovilidad. Si la persona siente que en el lugar en donde está, en su ambiente emocional, se siente atrapada, se siente que como en una cárcel. ¿Mm? Yo he tenido esos casos en consulta que la persona quisiera correr, quisiera escapar, no quisiera estar en ese lugar y lo viven, lo han vivido o en su lugar de origen, en su familia, con sus padres y lo han replicado con la pareja, lo viven como una cárcel. ¿Qué pasa? El cuerpo va a reaccionar, la persona se siente como en una prisión, cuando se está en una prisión no se puede mover. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para reflejar esa situación? Acumular peso, porque si yo tengo más peso, pues es más difícil que me pueda mover. Acá me parece pues como oportuno reflejarte, quizás lo has escuchado, que cuando estamos, el ser humano cuando está en una situación de estrés tiene tres opciones: huir, atacar o afrontar, y la otra opción es paralizarse. Entonces, ante una situación de huida, ¿qué se necesita? Correr. Y entre más liviana es una persona, pues es más fácil que pueda correr. Entonces, esto se ve reflejado en las personas que tienen extremada delgadez. Puede ser que la persona perciba peligro o perciba una situación insoportable. El caso es que su necesidad o su impulso es a correr, huir, entonces hay una extremada delgadez. Pero cuando yo estoy ante una situación que percibo como peligrosa, que necesito ser fuerte. Y pues ser grande es un sinónimo de ser más fuerte ante una situación de tener que atacar. Y pues la de parálisis podríamos, digamos que no está fuertemente asociada con el tema, pero pues podríamos encontrar un simbolismo o una analogía con el tema de inmovilidad. Pero el tema del sobrepeso lo asociamos particularmente cuando hay una situación en la que yo tengo que afrontar, tengo que luchar, tengo que atacar. Hay otra situación y es ante como una manera de guardar reservas o recursos, y esto está asociado con situaciones de carencia. La carencia puede ser real o puede ser simbólica, es decir, que la persona esté pasando por situaciones en donde quizás no tenga los recursos suficientes para alimentarse o no tenga un lugar donde vivir, o eso sería algo real. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo reacciona acumulando reservas, porque la grasa, como te decía, es una reserva. Entonces el cuerpo puede alimentarse de esas reservas. O cuando sería simbólico, cuando alguien tiene miedo, por ejemplo, de quedarse sin trabajo. Entonces, o de que no tener los recursos necesarios para vivir. Entonces, ante esa situación, el inconsciente da una solución biológica, y es tener reservas en caso de no tener lo necesario para sobrevivir. Estos son algunos de los factores
que te pueden dar pistas para indagar si estás pasando por alguna de esas situaciones, pero no significa que todas las personas que estén frente a alguna de estas situaciones de estrés van a manifestar este síntoma del sobrepeso, porque pues como te mencioné al comienzo del video, va a depender de las creencias, de la historia personal, de la historia familiar, y eso pues va a llevar a que yo perciba las situaciones de peligro de una u otra manera. ¿Mm? Hay otro factor que yo me he encontrado en consulta, y es que la persona percibe que tiene que ser de manera diferente. Y eso lo lleva a que se esté comparando con otros, pero precisamente su origen estuvo en que fueron comparadas en su infancia con alguien más. Entonces, eso se refleja en una no aceptación, en que yo debería ser de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente percibe que yo me estoy atacando. Y si hay un ataque, es una situación de peligro, que era lo que te decía hace un momento. Entonces, ¿qué hace? Mi cuerpo se protege ante eso y se protege con, con, un, exceso, con un exceso de peso. Recuerdo también un caso que tuve, y era que la persona no se sentía aceptada por su padre. Había un rechazo, entonces ahí estaríamos también hablando de un sentido de protección, porque el inconsciente asoció que esa no aceptación por parte del padre, de que hay como una ruptura con la figura masculina, hace que cuando la persona sea adulta, entonces una manera de no ser atractiva para los hombres y de no repetir ese rechazo, por ejemplo, entonces yo me protejo no siendo atractiva. O sea, atractiva desde este punto de vista, y pues quiero dejar claro este tema en la sociedad donde nosotros nos hemos desarrollado, pues por mucho tiempo se nos dio un modelo de cómo debería ser el cuerpo, ¿sí? Y especialmente para la mujer. Cuando se promocionaba ropa o distintas, sobre todo, pues en este caso para las mujeres, entonces ropa, las modelos eran mujeres muy delgadas, y eso pues creaba en el imaginario, tanto de mujeres como hombres, que tenía que estar dentro de un tipo específico de cuerpo. Entonces, este tipo de información puede generar un estrés y que se manifiesta en el cuerpo a través del sobrepeso. Ya se me está acabando el tiempo, entonces pues quiero finalizar mencionándote cuál fue ese estrés emocional que yo viví. Y es que pues pasé por momentos de sobrepeso. No era algo excesivo, pero en mi imaginario así era. Y yo entrenaba, tuve épocas que entrenaba hasta 3 horas en el gimnasio, me cuidaba muchísimo en la alimentación, pero aún así no lograba bajar de peso. Aún no conocía acerca de la bioemoción, ya luego comprendí cuál era el estrés emocional y para qué mi cuerpo estaba generando esas reservas. Pero entonces cuando ya comprendí este tema, empecé a liberarme de creencias, a transformarlas más que liberarme, pero sí a liberarme cargas que yo misma me imponía. Entonces mi cuerpo de manera espontánea fue respondiendo, ya no me esclavizaba, porque era lo que yo hacía, me esclavizaba haciendo tantas horas de ejercicio, era muy rigurosa con la alimentación. Y un tema súper clave es que cada vez que comía, tenía como que comía algo dulce o algún postre, entonces había esa creencia de, ay, esto me va a engordar. Entonces eso es una culpabilidad que lo que hace es que tu cuerpo pues la refleje. Entonces, más allá de lo que comas, que por supuesto tiene que haber un equilibrio en todo, es con qué conciencia lo comes. Fíjate que un niño cuando es pequeño simplemente disfruta su postre y no está pensando esto me va a engordar, esto me va a hacer daño, ¿no? Entonces piensa cada vez que vas a comer, ¿para qué lo haces? Hazlo con una mente inocente, disfrútalo, y vas a ver que tu cuerpo lo va a reflejar. Gracias por escucharme. Si tú crees que este video le puede servir a alguien, por favor compártelo y recuerda suscribirte a mi canal.